¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Gusto estar con ustedes esta semana. Eh, Quiero repasar brevemente el tema de la semana pasada. Estábamos en Daniel capítulo 3. Estudiamos a los tres jóvenes, Cedrac, Mesach y Abednego. Am, Hablamos brevemente de cómo se enfrentaron al rey y cómo ellos tuvieron esa fe tan fuerte en concreto, ¿verdad? Y eh, quiero platicarles algo que el Señor me ha revelado acerca de este mismo pasaje, y de allí vamos a tomar otro rumbo, pero la clave está allí dentro de estos tres jóvenes que se enfrentaron frente al rey y empezaron a realmente mostrar quiénes eran y quiénes eran dentro del Señor. Ahora, quiero que regresemos a ese momento donde eh, se rehúsan a servir a los dioses de Nabucodonosor y se rehúsan a inclinarse frente a la imagen de oro. Y lo hicieron porque ellos tenían una convicción en el Dios Todopoderoso. Ellos conocían a Dios, quizás no tenían la misma relación que nosotros tenemos el día de hoy por medio de Jesucristo, pero ellos amaban la palabra de Dios, amaban los mandamientos de Dios. Y quiero quedarme aquí un poquito de tiempo porque creo que más que nada, más que tener agallas, ¿verdad? O ser eh, muy prepotentes, que yo no siento que eran, pero no era algo, un sentimiento humano para exaltarse a sí mismos, ¿verdad? Eh, lo que ellos sentían era un amor completo por el Señor. Hay algunos que pudieran decir que eso es un temor a Dios, un temor a desobedecer a Dios quizá, pero yo siento que el amor que ellos tenían a la palabra de Dios era mucho más allá que cualquier miedo que pudiesen tener a Nabucodonosor. Ellos conocían quién era Nabucodonosor, era un rey, en ese entonces era el rey más poderoso, controlaba muchos terrenos, casi todos los terrenos dentro de esa área del Medio Oriente, y él tomaba todo a fuerza, ¿verdad? Él numeraban en los millones los ejércitos de Nabucodonosor. Era muy fuerte, muy grande. Babilonia era el centro focal de todo el poder político y militar en ese tiempo. Ahora, cuando estos tres jóvenes le hacen conocer a Nabucodonosor que no harán lo que él pide. No lo harán por faltar el respeto a Nabucodonosor, sino que ellos amaban más la ley de Dios. El segundo mandamiento era de no inclinarse frente a imágenes hechas por manos humanas, no adorar nada que está en el cielo, en la tierra o por debajo de la tierra. Literalmente no deben de adorar a nadie más que a Dios, que es el primer mandamiento que se le dio a Moisés. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Estos tres jóvenes realmente mostraron eso, que no solamente temían a Dios, sino que tenían un amor genuino hacia Dios. Y el amor de Dios es lo que los llevó a quizás hacer algo que hoy en día se ve casi imposible, la verdad, para algunos, porque, y me incluyo yo también, porque se me haría muy difícil en esa circunstancia si no tuviera una fundación en quién soy, en el Señor.
de poder rehusarme y enfrentar al rey, sabiendo que me iba a costar mi vida. Ya les había amenazado con echarlos al fuego, y de hecho lo hizo. No vamos a entrar a esa parte de la historia. Creo que todos sabemos lo que pasó. Para los que estén escuchando esta historia por la primera vez, Nabucodonosor los echó al fuego, y Nabucodonosor vio, echó a tres y vio a cuatro dentro de la lumbre. Vio que los echaron atados de las manos a los tres, y dentro del fuego estaban caminando cuatro y libres. Y dijo Nabucodonosor mismo que el cuarto parecía el Hijo de Dios. Y el, esto causa que Nabucodonosor llegue a fe en el Dios de Medrach, Cedrac y Abednego, pero no era el punto final, ¿verdad? Que lo llevó a la fe de último, a Nabucodonosor. Pero quiero regresar al tema del amor que le tenían estos tres jóvenes a la palabra de Dios. Y era básicamente el amor a los mandamientos. Jesús mismo en Juan capítulo 14 dice, si me aman, guardarás mis mandamientos. Si me amas, guardas mis mandamientos. El amor a Cristo es más que darle un servicio de labios, de darle un servicio de boca, de decir te amo, te amo. Para los que están casados, eh, hemos estado en ese tiempo donde decir te amo a la esposa no es suficiente. La esposa quiere ver por medio de hechos, por actos, cosas sencillas, pero que son de mucho valor para ella, que uno ama de veras, porque uno es capaz de sacrificar y de hacer las cosas para demostrar ese amor. Ahora, el Señor no nos está pidiendo una prueba de amor, por decir así, pero el Señor sí nos exige obediencia. En la palabra dice que el Señor no se regocija o no toma gozo de sacrificios. Lo que Él prefiere es obediencia. ¿Por qué? Porque la persona obediente realmente ama a la persona porque se está sometiendo a la voluntad de esa otra persona. Una persona muy obediente, y estoy hablando en relaciones libres, no, por decir así, una relación comprometida como la que es el de un empleo. Uno puede ser muy obediente en el empleo, pero no necesariamente quiere decir que uno ama al jefe o algo así. Pero la obediencia es una forma de mostrar que uno se somete, ¿verdad? Eh, Medrach, Cedrac y Abednego comprobaron que ellos ya se habían sometido a la ley de Dios y a la palabra de Dios y a los mandamientos de Dios. Y cuando Cristo dice, el que realmente me ama va a seguir mis mandamientos. Eh, en Juan 14 ya es un poquito más avanzado, pero quiero que vean ustedes qué es ese mandamiento que Cristo nos da. Eh, en sí, Cristo no rehace los 10 mandamientos, sino que da una forma más condensada, pero quiero que vean este mandamiento que da Cristo. Vamos a estar en Juan capítulo 13. Voy a leer versos 34 y 35 de la traducción Reina Valera actualizada. Verso 34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros, como los he amado. Ámense también ustedes los unos a otros. Cristo nos dio el mandamiento de amarnos unos a otros, de
que yo pueda amar a otra persona con la misma fuerza que me amo a mí. Es algo muy raro de pensar quizás, pero Cristo vino como el ejemplo. Cristo vino y nos amó con tomar nuestros pecados sobre de su carne, de morir en una cruz, incluso para los que lo estaban crucificando. Él tomó los pecados de los que lo están negando hoy en este día y que lo negaron por todos los siglos. Él tomó los pecados por nosotros, incluso cuando nosotros nos olvidamos de Él. Eso es amor, eso es amor. Cristo dice que nosotros debamos amarnos como Él nos amó, darnos ese amor incondicional que Cristo nos dio, porque Cristo no puso condiciones más que obedezcan, síganme, yo los voy a llevar al Padre. De hecho, el obedecer a Cristo nos conviene más a nosotros que la conveniencia de Él. Él ya vino y hizo su trabajo. Él vino a redimirnos. Y todos aquellos que quieren ser redimidos por Cristo tienen que venir a Él y tienen que someterse a Él, no por compromiso, sino que por amor, por amor. Pero allí está la clave, ¿ven? Nos sometemos por amor, pero igual vamos a obedecer por amor a Cristo. Vemos en verso 35, dice, en esto conocerán todos los que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Esto es algo muy profundo que está dando a conocer Cristo aquí. Cristo nos está diciendo que el amor que nosotros nos tenemos unos a otros como creyentes, eso es lo que nos va a distinguir. ¿A quién? Al mundo. El mundo va a saber que nosotros pertenecemos a Cristo porque nosotros nos amamos entre nosotros. No quiere decir que yo solamente amo a los que van a mi iglesia o a los que van al culto del martes o el culto del jueves o la oración del viernes X, ¿verdad? No, no está hablando de un grupo pequeño. La iglesia de Cristo es una iglesia universal, multinacional, internacional. ¿Qué significa esto? Que cuando yo conozco a un hermano en la fe, yo lo voy a tratar con amor. Y si yo estoy en un país lejano y encuentro a hermanos o hermanas en la fe, ellos me van a tratar de la misma forma, sin haber conocido a nadie en común, sino que porque Cristo dice que nosotros debemos obedecerlo a Él y el obedecer en tratarnos con amor. Lamentablemente eso no está pasando dentro de las iglesias. Si simplemente vemos aquí en Estados Unidos como un ejemplo, hay muchas denominaciones que son cristianas, creen en la Biblia. De hecho, muchas tienen la base fundamental idéntica, pero por unas cosas muy simples, quizás unas cosas marginales, ya no quieren tener nada que ver con el hermano que es de otra denominación. Algo muy popular, ¿verdad? Para las iglesias que se dicen muy conservativas, ¿verdad? Si conocen a alguien que habla en lenguas o que creen en sanación o que creen en una adoración expresiva como lo hacía el rey David, ¿verdad? Eh, Ellos lo ven como que eso es de la carne, eso ya no existe, eso ya pasó, ya murió con
discípulos, los originales, los apóstoles. Eh, estas cosas tan no difíciles, pero cosas marginales, cosas que no definen realmente si uno es salvo o no. Al igual que si, eh, al contrario, la gente que es de una influencia pentecostés o carismática, que creen en el fluir del Espíritu Santo y le dan un lugar alto al Espíritu Santo y oran al Espíritu Santo. Esas personas pueden ver a los conservativos como que, ay, esos pobres están reprimidos o tienen un espíritu maligno sobre de ellos que los está cegando y porque espíritu, ellos han decidido callar al espíritu, no hablar en lenguas y no profetizar, pero estas diferencias nos hacen que nos separemos, nos mantienen de un lado y de otro, nos mantienen en una iglesia y en otra, y muchas veces a mí me ha tocado vivirlo, que cuando empezamos a hablar, hay ese amor fraternal, wow, hermano, amén, aleluya, qué bueno, y empezamos a hablar de la Biblia y empezamos a hablar de Dios y de Cristo, y poco a poco se va desarrollando la plática de teología. ¿Y cuál es tu teología? ¿Tú cómo crees de esto? Hay ciertas personas que me ha tocado conocerlas que rápidamente llegan a ese punto, y otras personas que por medio de la conversación como yo pueden distinguir algunas cosas, pero hasta allí no hay pecado, ¿verdad? El conocer la teología de una persona, en lo que ellos creen, no hay pecado, no hay nada malo. Pero en el momento que nosotros juzgamos y decimos, no, esta persona esta persona no tiene que ver nada conmigo, no cuadra conmigo porque ellos no creen en eso. Yo no quiero tener nada que ver con esas personas. E incluso usan la misma Biblia y dicen, no, mira, el apóstol Pablo dice aquí que no debemos de tener que ver nada con esas personas. Y empezamos a trastornar la palabra de Dios y empezamos a buscar la manera que Dios nos justifica a nosotros. No sé si captaron eso, que buscamos nosotros la manera de que Dios nos justifique a nosotros. Él ya nos justificó. Cristo ya nos justificó y nos unió para ser una iglesia, una familia, y nos dio un mandamiento de amarnos. ¿Por qué? Porque especialmente ahora, con todo este drama de las elecciones, todo el mundo está de un lado y de otro, con un partido y con otro partido, con el candidato fulano y con el candidato sotano. Estas son cosas que nos dividen, pero eso es el mundo. El mundo tiene maquinación para dividir a las personas, porque las personas unidas, que se organizan, que están juntas, que están todas bajo de la misma mentalidad, son mucho más fuertes que las personas que buscan idolizar a la individualidad. No, tú eres un individual, tú tienes tu pensamiento y tú tienes tu verdad, ¿verdad? Cosas así que en estos días se oyen mucho, y porque yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad, tú estás de aquel lado y yo estoy de este lado. Ese es el mundo, esa es la maquinación del mundo, porque más que nada con esta pandemia la gente no se ha hecho más sociable y más amorosa, al contrario, se han hecho al opuesto, se han hecho menos sociable, menos amorosas hacia uno al otro. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos el partido político para poner por enfrente, y también tenemos
la pandemia, no me quiero enfermar, tú me vas a enfermar, tú estás enfermo, yo no soy capaz de enfermar a nadie porque yo soy responsable, tú eres irresponsable. Todas estas cosas, todas estas cosas que nos dividen. Pero, como les repito, es el mundo, eso es el ADN del mundo, pero el ADN del creyente es, yo te voy a amar. ¿Por qué? Porque tú perteneces a mi misma familia. Tú crees en Cristo, tú amas a Cristo. Tú y yo somos unidos por un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu Santo vive dentro de ti y vive dentro de mí, lo cual quiere decir que nosotros estamos unidos bajo una sola bandera, bajo una sola causa. La causa es de llevar a Cristo a todo el mundo. Y no quiere decir que nos tenemos que ir nosotros de nuestras casas para cumplir esa meta, pero algo tan fundamental de amarnos los unos a otros. Y es un sello para el mundo, para que ellos nos vean y digan, ellos son diferentes. Hay algunas culturas, ciertos países, donde hay dos personas que nunca se han conocido. La primera vez, pero dicen, ah, yo soy de tal país. Oh, yo también, hermano, ven, pasa a mi casa, come, toma de mi agua, eh, estate aquí conmigo. Hay una fraternidad inmediata. Y esto es algo que la gente va aprendiendo. Y es algo que la iglesia tenía, pero la hemos dejado atrás, la hemos dejado atrás, especialmente aquí en Estados Unidos, porque ahora el mundo y sus ideas nos ha infiltrado a cierta manera que nosotros empezamos a ver a la iglesia y cómo se comporta por el lente del mundo. Esto es terrible, esto es peligroso más que nada. Y hermanos, yo quiero urgirles que examinen sus corazones. Yo ya lo he hecho y yo he encontrado muchas diferencias que yo tengo y muchas ideas y conceptos de personas. Ah, no, ellos son de tal partido. Ah, no, ellos son de, de, de tal iglesia. Tú sabes cómo son ellos. Realmente ni son creyentes. Cosas así que uno ya ha empezado a creer y sin dar ninguna oportunidad, sin dar ninguna oportunidad a los demás. Y yo no le voy a decir que todo el que cree, todo el que dice ser cristiano es cristiano, pero el espíritu va a dar testimonio con el espíritu de esa persona. Y el Espíritu Santo es quien nos va a decir y nos va a llevar y nos va a guiar quiénes son nuestros hermanos en la fe. Y por tener una diferencia de opinión, no quiere decir que no somos hermanos en la fe. Que no quiere decir que quizás juntos no podamos hacer una obra tremenda de Dios a pesar de nuestras diferencias. ¿Acaso Cristo solo reunió pescadores siendo carpintero? No era por oficio, no era por clase social, no era por tipo de enfermedad que Cristo sanaba. No, Cristo no puso ningún tipo de especificación. Él simplemente miraba el corazón de la persona y él las amaba y él hacía lo que hacía por ellos, por amor. Y él mismo vino a darnos esa foto de obediencia. Él amó al Padre y le obedeció hasta la muerte, incluso teniendo conciencia de que él iba a morir y de qué forma iba a morir. Él obedeció y se sometió al Padre. Y ahora nosotros como iglesia debemos de amar a Cristo y someternos a Él y dar ese amor a nuestros hermanos en la fe. Entonces, hermanos, les urjo que hagan esta conciencia, que tomen un tiempo esta semana, que se inclinen frente al Señor,
y que pidan al Espíritu Santo que les destape los ojos, que le quite esa venda de cualquier percepción que usted tiene de un hermano, de una denominación, y que el Espíritu Santo sea el que les vaya hablando y destapando eso. Y bueno, hermanos, es todo por esta semana. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Eh, Espero que vayan a tener una semana de bendición y de testimonio. Y de nuevo, por favor, mándenme sus testimonios para compartirlos aquí al aire, para que todo el mundo se pueda enriquecer y edificar con la palabra del testimonio. La semana pasada tuvimos un tiempo de testimonio dentro del servicio en inglés y era algo muy fuerte, muy poderoso. Yo salí muy edificado, motivado. El escuchar lo que está haciendo Dios actualmente en la vida de un creyente es para que la fe de uno crezca y uno se sienta más cerca del Señor. Bueno, hermanos, cuídense mucho, los amamos mucho en Cristo.